Y América Latina pasa de gobiernos neoliberales de la década del 90 a modelos progresistas en la época del 2000. La palabra lo dice, es una guerra dirigida a la mente y es uno de los aspectos de la guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación, de la que tanto he hablado, tiene varios elementos. Uno es la militar, en la cual hay una alta tecnología que permite hacer mucho daño sin bajas. El otro es la población civil, que se financia y se alienta para que haga manifestaciones, etc. Y la tercera va dirigida a programar la mente. Nuestro cerebro, el cerebro este inmenso que tenemos, y es en realidad 3 cerebros. El más pequeñito es sumamente poderoso y cuando toma el control, miedo o rabia, dirige toda la conducta en esas 2 direcciones. Surge otro cerebro que se llama mamaliano, que es el cerebro de las aves y los mamíferos. Usa la empatía, el afecto, la pertenencia, el amor. Y sobre ese cerebro que se llama mamaliano va a aparecer el neomamaliano, en donde va a aparecer fundamentalmente la razón. La programación va dirigida a los cerebros emocionales. La educación va dirigida al cerebro racional. Cuando a ti te hablan para educarte, te explican las cosas de forma que tú la entiendas y aprendas a través de la razón. La programación es estimular los cerebros emocionales. Entonces, por ejemplo, casi toda la propaganda va a estimular sexo o pertenencia. La guerra psicológica es un tipo de programación, pero que va dirigido a los sentimientos más primarios, miedo y rabia. Y va dirigido a 2 públicos. El público que está del lado del programador se le inyecta rabia. A los que están de mi lado, darle rabia, ira, indignación, y al otro lado, temor, duda, desconfianza, etc. Entonces, ¿desconfianza en qué? En muchísimos matices. Desconfianza en el gobierno, desconfianza en la economía, desconfianza en el país, rayó el comunismo, rayó el socialismo. Pero si yo no activo la parte racional, entonces activo la otra, me da miedo. Los medios que se usan han ido variando. En el 2000, el medio fundamental era la televisión. Y la televisión programaba y hacía la guerra psicológica en sus canales. Fue muy efectiva. La campaña por periódico tiene que ser necesariamente racional, porque para poder leer tiene que ser necesariamente racional, y está muy restringida a un grupo de personas que es la que lee periódico. Pero la mayor parte de la campaña actualmente se hace a través del rumor e Internet. Y la otra, que es la que yo creo que es más nociva en la actualidad, es Internet. Son los mensajes que se pasan por Internet, que necesariamente tienen que ser cortos, concisos, y que van dirigidos a producir indignación, por un lado, o desconcierto. El eje de la guerra psicológica, quiero enfatizarlo, no pienses, actúa con el cerebro primitivo. Directamente es muy difícil que alguien en forma directa diga, sí, yo estoy de acuerdo con que nos invadan los gringos.
Sin embargo, hay quien lo dice, pero no es fácil. Pero sí, la culpa es nuestra, porque nosotros podríamos haber hecho las cosas diferentes, sin meternos en rollo, sin insultarlo, sin agredirlo, porque tenemos que ponernos mal, porque no hacemos como Colombia, buenos amigos con Estados Unidos, nos va bien. Y esto lo puede hacer dentro de una descontextualización. La afirmación enfática, que es una afirmación que por la forma como se expresa o se escribe, no permite la duda. Es una afirmación enfática. Este gobierno es el culpable. Entonces, con esas afirmaciones enfáticas, cortas, sin razonamiento, lo que hace en el receptor es que el receptor lo acepta acríticamente y al aceptarla acríticamente estimula estos sentimientos reptilianos. La otra técnica se llama minimización-magnificación, que es también muy sencilla. Todo lo bueno que hace el gobierno lo minimizo, todo lo malo que hace el gobierno lo magnifico. El gobierno es ineficaz, pero no ve todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces te pones a ver cuántas son las obras del gobierno, 200 obras del gobierno, no lo ve. En ese momento enfatiza en eso y lo magnifica. Y entonces, si el gobierno es corrupto arriba, ¿cómo no van a esperar que seamos corruptos abajo? El otro se llama asociación arbitraria. Es una técnica también que une dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, es una asociación arbitraria, completamente. Ahí no entra la razón. Pero si tú lo planteas así y no usas la razón, te llega. La otra técnica es la generalización, que un hecho concreto tú lo generalizas. Mataron a una persona en un sitio, guerra civil, matazón. Otra se llama la negación, que es no ver aspectos importantes. Por ejemplo, todas las manifestaciones del gobierno no se ven. Entonces, en la prensa, en la televisión, dice, el gobierno hizo una manifestación 1 minuto, pero niegan lo ocurrido. Proyección, que es poner en el otro el sentimiento que tengo yo. Yo tengo rabia contra el gobierno tiene rabia contra mí. Entonces, estas técnicas, aunque son muy simples, usadas sistemáticamente, cumplen con el propósito de adormecer el cerebro racional y activar el cerebro reptiliano. La guerra psicológica, en el contraataque, se hace lo que la guerra psicológica no hace. O sea, la guerra psicológica evita la parte racional y va al cerebro reptiliano. La contraguerra es racional, cerebro mamaliano. Cerebro mamaliano, amor, paz, unión, etc. Pero en el racional tiene que ser absolutamente explícito. El otro elemento que tendría que hacer es prohibir todo lo que sea, pero prohibir radicalmente, intervenir y todo lo demás, todo lo que sea propaganda de guerra, todo lo que sea llamadas al odio, todo lo que sea así. Y que Conatel en ese sentido funcione. Tú lo haces, ¡pum!, te intervenimos. Y te intervenimos para luchar contra el terrorismo. Y ese arma que usa los Estados Unidos, usarla nosotros también, porque en la guerra de baja intensidad, lo que ellos usarían inicialmente serían terroristas, o sea, acciones de comando.